Buenas noches, amigos. Soy Julio Barco y hoy vamos a terminar nuestro homenaje por los 166 años de Arthur Rimbaud, el poeta precoz de la poesía francesa. Justamente hoy vamos a recordar, a comentar su épica, su poética, su mirada, su disidencia. Es muy interesante, pues, pensar en Arthur Rimbaud como un personaje variopinto de una vida muy cambiante. No olvidemos que sus grandes libros los escribe muy joven y luego abandona la poesía y se va, pues, a tener una vida diferente, una vida donde va a estar por todos lados, va a llegar a África, va a estar viviendo por lugares muy remotos y va a trabajar en diferentes oficios. Entonces hay bastante que hilvanar y reflexionar sobre la propia épica de este poeta que, siendo tan joven, revoluciona, pues, los lenguajes, las propias miradas y rebeldías de la poesía, ¿no? Parece que también es muy importante, pues, resaltar que la actitud de este poeta, la actitud de Arthur Rimbaud, definitivamente hace un camino que muchos poetas ya en el transcurso de la poesía intentan seguir, intentan, pues, cruzar. Este poeta es como una especie de Mozart. Ustedes saben que Mozart tenía también ese talento muy versátil, de muy niño ya tocaba el piano. Igual estamos frente a un poeta que ya de muy joven tenía este talento y además esta conciencia. Vamos a leer algunos pasajes de su poesía. Vamos a leer hoy por sus 166 años y voy por acá a comentarles algunos paisajes que justamente hoy venía reflexionando sobre la poesía y encontré un tomo. No sé si ustedes conocen este autor que me parece muy interesante, Andrés Holguín. Andrés Holguín tiene una antología de la poesía francesa y recopila, pues, varios poemas de este autor, y entre los más interesantes, bueno, está acá El barco ebrio. El barco ebrio, no sé si a ustedes también le pase, pero a mí me pasaba que El barco ebrio, cuando lo leí hace muchos años, me parecía muy denso, y lo curioso es que este poeta en realidad es un poeta difícil, ¿no? Si ustedes leen, se meten a la poesía de Arthur Rimbaud, van a encontrar bastantes, pues, digamos, enigmas, van a encontrar bastantes complejidades. No es un poeta fácil, digamos, no es un poeta que de pronto nos pueda, podamos captar a la primera, pero sí le damos un tiempo, vamos a ver lo interesante de su épica, lo interesante de su poesía, que no se agota solamente en la pose maldita, sino es una búsqueda, finalmente, es una búsqueda que incluso algunos han llamado religiosa, ¿no? Ustedes saben que la poesía tiene mucho también que ver con la religión, no porque los poetas crean necesariamente en Dios o en dioses, sino porque hay una relación diferente entre el lenguaje y la realidad, y por ende el poeta está, pues, pensando la realidad, sintiéndola, es decir, expresándola de otro modo, ¿no? Y miren, acá tenemos un poema que se llama Noche en el Infierno. Y este poema pertenece, pues, a su etapa más alucinante, cuando él llega finalmente a París y se conecta con toda la movida, con una movida muy erudita de poetas, donde quizá el más conocido sea, pues, la figura de Paul Verlaine, ¿no? Ustedes saben que Paul Verlaine era un profesor y él va a conocer al joven Arthur Rimbaud, y van a tener una relación de amistad, una relación bastante intensa que los va a llevar, pues, a una serie de descontroles, ¿no? Es muy curioso. Por ejemplo, recuerdo ahora, no sé si ustedes leyeron ese poema de Cernuda. Cernuda también es un poeta muy interesante a nivel de malditismo,
entendiendo el malditismo como una marginalidad que ciertos poetas asumen en la realidad, en su cotidianidad. Y Cernunno tiene un poema que justamente le dedica pues a estos dos jóvenes, ¿no? A Verlaine, que era un profesor que escapa de su casa, deja una esposa, deja a sus hijos, y este joven, ¿no? Este joven genio llamado Arthur Rimbaud, que llega pues a París y de pronto causa una especie de gran revuelo, controversia, y hay bastante interés en lo que él hace, ¿no? Sobre todo por su edad. No olvidemos que estamos hablando de un joven de 15, 16, 17 años, básicamente, ¿no? Entonces, es bastante interesante la relación que los dos establecen, una relación fecunda hasta cierto punto, porque recordemos que también van a terminar pues escapándose, peleándose. Pero al margen de eso, la poesía Arthur Rimbaud, todavía sigue viva y se sigue leyendo, sobre todo, más allá de las historias, más allá de lo anecdótico que en realidad es su vida, como por acá leía, tiene una vida de película casi, ¿no? O sea, hagamos una recapitulación. Se escapa muy joven de casa, tiene una vida con los bohemios más bravos de Francia, de París, desde entonces. Se pelea con Verlaine, se escapan a otro lado, fuera de Francia. Y luego él sigue un camino solitario, viaja por varias partes de Europa, está de vagabundo. Recordemos que viaja a todos estos lugares sin dinero, sin efectivo, lo hace caminando, vagabundeando, es un poeta trotamundos, está al margen digamos, hasta de lo que podría ser la vida, ¿no? La vida cotidiana que tenemos en la modernidad, ¿no? Es como que no está buscando hacer una familia, hacer una empresa, o de pronto hacer no sé, un futuro, ¿no? Está buscando, no sé, está buscándose a sí mismo en todo caso. Entonces, esa vida, ya de por sí, como les digo, es muy fácil llevarla pues a la leyenda, ¿no? O sea, es muy fácil decir que por eso es bueno. Sin embargo, leemos su poesía porque en realidad es buena a través de sus palabras, su lenguaje. Su lenguaje es lo interesante de este poeta. Al margen de que termina pues viviendo en África como un mercenario, buscando oro, como leí por ahí, se cae de un caballo y eso le causa una gangrena, llega hasta Francia para operarse y de pronto no consigue la forma de salvarse y muere, no tendría más de 50 años. Entonces todo eso de ahí nos presenta pues a una persona que como mí, él mismo decía, digo que es preciso ser visionario, hacerse visionario, escribe Rimbaud en su famosa carta del 15 de mayo de 1871 dirigida a Paul de Meny. El 15 de mayo de 1971, así como ahora está muy de moda el Facebook, está muy de moda la virtualidad, está muy de moda la Internet y todo ello, en su momento, pues, en 1871, la moda no era el Internet, sino era mandarse cartas. Entonces, hay un montón de ideas que este poeta deja en cartas y que son muy interesantes porque nos permiten pues reflexionar sobre su propio mundo poético, ¿no? Que es lo más interesante. Y bueno, voy a leerles algunas partes de, como les contaba, este libro que está en prosa y se llama Las Iluminaciones. Vamos a leer algunos fragmentos, leer y comentar en su homenaje por sus 166 años Arthur Rimbaud, de Arthur Rimbaud, y es muy interesante, ¿no? Que todavía lo sigamos leyendo, que todavía, porque recordemos que para su época era un ser marginal, ¿no? Era un poeta que no era, digamos, leído, aceptado en los cenáculos, que tenía una fama de crítico, de mordaz, que había sido, pues, ninguneado por muchos plumíferos que en esa época hablaban, cacareaban, etc. Eh, por ejemplo, vamos a leer la primera parte. eh, Hay una edición que ustedes pueden encontrar, que yo acabo de encontrar de Iluminaciones, que está muy, pero muy buena, está en internet gratis. Pongan Iluminaciones Rimbaud PDF y van a encontrar una que está ahí nomás, en la cuarto link, y dice Infancia, dice Infancia.
Este ídolo, ojos negros y crin amarilla, sin padres ni corte, más noble que la fábula, mexicano y flamenco, su dominio azul y verdor insolentes, corre sobre playas nombradas, por las olas sin navíos, con nombres ferozmente griegos, eslavos, célticos. En el confín del bosque, las flores de sueño tintinean, estallan, iluminan, la muchacha de labios naranja, cruzadas las rodillas en el claro diluvio que brota de los prados, desnudez que sombrean, atraviesan y visten los arcoíris, la flora, el mar. Damas que giran en las terrazas vecinas al mar, niñas y gigantas, soberbias negras en el musgo verdín, joyas de pie sobre el fértil suelo de los bosquecillos y de los jardines deshelados. Jóvenes madres y hermanas mayores con las miradas llenas de peregrinajes, sultanas, princesas de andar y atuendo tiránico, pequeñas, extranjeras y personas dulcemente desdichadas. Qué hastío, la hora del querido cuerpo y querido corazón. Muy interesante la forma tan objetiva de verse esta primera parte que dice este ídolo, justo hace poco leí el libro, no sé si ustedes leyeron, de Omar Cáceres, en defensa del ídolo, ¿no? Justamente me recuerda mucho esta parte que dice, este ídolo, ojos negros y crin amarilla, sin padres ni corte, parece que se ve a sí mismo, ¿no? Parece que hay una idea del poeta como una especie de traductor, como una especie de fuerza que puede, pues, ser antena de muchas sensaciones. Pero luego este libro se va a seguir abriendo, vamos a seguir observando, por ejemplo, esa parte donde dice, soy el santo en oración en la terraza, como las mansas bestias pasen hasta el mar de Palestina. Soy el sabio del sillón sombrío, las ramas y la lluvia golpean la ventana de la biblioteca. Soy el caminante de la ancha carretera entre los bosques enanos. El rumor de las esclusas cubre mis pasos. Por largo tiempo veo la melancólica lejía de oro del poniente. Interesante cómo se va dividiendo, ¿no? Ya recordamos, hace rato hablábamos de que para su época las cartas son importantes, ¿no? Y en una carta justamente este poeta Arthur Rimbaud. Habla precisamente de que el yo es otro, ¿no? Que es una frase, una idea, yo es otro, que va a circular mucho en la poesía moderna, ¿no? Es decir, el poeta puede ser uno mismo y puede ser muchos, puede ser la voz de muchos, puede ser, en todo caso, una especie de antena, ¿no? Como ya lo va de pronto a reflexionar un gran lector de la poesía francesa, como es Rubén Darío, ¿no? Ustedes saben que Rubén Darío, llegando, digamos, a la poesía española, de la cual conozco mucho más, por ejemplo, Rubén Darío es uno de los grandes puentes entre la poesía francesa, especialmente el simbolismo, y la poesía española, ¿no? Antes no había mucha conexión entre ellos. Entonces, esta poesía justamente tiene esos caracteres, ¿no? Y bueno, vamos a ver que esta poesía en prosa no se agota solamente en narrar, sino es más bien una especie de conjuro, de alquimia. Por ejemplo, acá, gracioso hijo de pan, en torno a tu frente, coronada de florecillas y bayas, tus ojos, bolas preciosas, se agitan, manchadas de parda es, tus mejillas se ahuecan, tus colmillos resplandecen, tu pecho semeja una citara, tintineos circulan por tus brazos rubios, tu corazón late en este vientre donde duerme el doble sexo. Paséate de noche moviendo dulcemente este mundo, este segundo muslo, y esta pierna izquierda, ¿no? Y esa alusión al gracioso hijo de pan con el cual empieza este poema en prosa del libro Iluminaciones, no es superflua, ¿no? Porque ustedes saben que toda la movida mental, poética un poco de este poeta francés está muy relacionada con el orfismo, ¿no? Y el orfismo, ustedes saben que es una escuela filosófica griega que estaba pues en una época en la cual había todavía una mitología grande presente en la relación hombre-religión, y por ende había una búsqueda a través del lenguaje hacia un más allá, hacia otra especie de realidad, ¿no? Entonces hay
hay una especie de emancipación, ¿no? Una especie de vuelo sobre su época que, a pesar de que ha pasado el tiempo, podemos todavía seguir sintiéndola. Bueno, siguiendo con su poesía, hay, por ejemplo, mucho escrito sobre ella. Les leo, por ejemplo, esta parte que me parece muy interesante. Dice, el verdadero testamento de Arthur Rimbaud. es el silencio, es la confesión de que escribir no vale la pena. Su mejor discípulo sería el que, en plena revuelta contra Dios y contra los hombres, se negara a escribir. Pero sus herederos han hecho todo lo contrario. Sus herederos han sido numerosos. La influencia de Arthur Rimbaud sobre las generaciones siguientes ha sido poderosa. Toda la poesía posterior a 1870 debe algo a este intuitivo sin par. La línea de liberación de la poesía, que desemboca inicialmente en el verso libre y más tarde en los surrealistas y en todos los ismos, se origina evidentemente en gran parte con Arthur Rimbaud. Su influencia palpita aún muy viva, pero la tendencia de Arthur Rimbaud a romper las amarras no se reduce al campo poético. Su obra parece el intento de una nueva moral, una moral esencialmente libre en la que todo está permitido. La aventura, la búsqueda de lo nuevo y de la experiencia inédita, una emancipación completa, con la liberación de todos los sentidos. Y ahí su única norma. Bueno, y esa es la mirada, pues, que da este estudioso de la poesía francesa. Muy interesante eso de la gran enseñanza de este poeta, ¿no? Porque finalmente, siendo genio, habiendo alcanzado una exploración intensa en toda la poesía que logra desde muy joven, decide pues dedicarse a otra cosa cuando cumple más allá de los 30 años, se va de Francia y tiene una vida pues errante, yendo de un lugar a otro, sin puntos fijos, y todo eso también es muy interesante para analizar su propia conducta frente a la propia poesía, ¿no? Sin embargo, todavía lo seguimos leyendo. Creo que personalmente la invitación de este poeta es una invitación a seguir creando poesía, a seguir armando otro tipo de poesía o de lenguajes. Y voy a leerles para finalizar este homenaje por 266 años, el famoso poema El barco ebrio. Y este homenaje, no quiero dejar de mandar saludos a todos los amigos que nos escuchan, por ejemplo, al gran amigo baudelairiano, Ángel Izquierdo Duclos, a los amigos de Argentina, a los amigos acá también de Lima, a los amigos de Arequipa, a los amigos de Puno, a todos los que están presentes en este homenaje. La poesía es como una especie de fuego que todos alimentamos desde nuestras propias bitácoras. De hecho, todos tenemos una propia lectura de este poeta, una lectura íntima, personal, que es la más valiosa. Les comparto un poco la mía para reflexionar sobre la importancia de él en las letras, no solo francesas, sino también universales. Y bueno, vamos a leer entonces el último poema, El barco ebrio, que es un poema que para muchos resulta bastante atractivo, en el sentido en que es un poema que abre la vida, la épica de este poeta, ¿no? Justo yo pensaba en la mañana, cuando leía sobre esto, pensaba, qué hermoso que hay poetas que pueden vaticinar su vida, ¿no? Qué hermoso que hay poetas que pueden decir en dos frases cosas que van a vivir o cosas que van a pasar. Por ejemplo, Vallejo, ¿no? Cuando Vallejo dice, y le darán duro, ¿no? Y le darán duro. Cuando Vallejo habla de la muerte, habla de los jueves, ¿no? Bueno, sabemos que muere un viernes, ¿no? Pero igual muere en una condición muy parecida a la que él dice, ¿no? O el propio Javier Herao, ¿no? Javier Herao, que también era pues bastante lector de nuestro homenajeado. Arthur Rimbaud. Ustedes saben que Javier Herao era un lector voraz de la poesía en general, y bueno, murió bastante joven, acribillado. Bueno, es una historia larga, pero él también era muy lector de esta poesía, ¿no? Entonces, hay varios lectores que sienten pues la fuerza de este poeta. Y vamos a leer entonces el poema El barco ebrio. Bueno, para cerrar lo que les contaba, eso de que hay poetas que pueden decir
que pueden decir en algunos poemas su vida, ¿no? Es como Javier Heró, ¿no? Justamente hablaba de Javier Heró, me estaba pasando Javier Heró, este poeta dice, ¿no? Que no tenía miedo, no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles, ¿no? Y justamente fallece entre pájaros pues, y árboles, como sabemos, igual Vallejo, igual nuestro homenajeado de hoy, Arthur Rimbaud. escribe el poema El barco ebrio. Acuérdense, amigos, este poema lo escribe muy joven, ¿no? Muy joven lo escribe, y es un poema que ya de por sí, en cuanto a métrica, en cuanto a, digamos, arte poético, llamémoslo así, es muy complejo, pero pero también tiene bastante de vaticinio, ¿no? Es como el poeta se adelanta el tiempo, puede decir, hay gente que dice, no, que los poetas no pueden hablar del futuro, en este caso sí, puede hablar del futuro y puede adelantarse a los hechos que vendrán, ¿no? Y este poema, El barco ebrio, parece un poema en el cual nuestro homenajeado habla de su vida, ¿no? Su vida que va a ser un desbordarse, porque la vida es un desbordarse, ¿no? Y dice, sentí cuando bajaba los ríos impasibles, que ya desde la orilla mis hombres no me alaban, poniéndolos de blancos, pieles rojas horribles, atándolos a postes de colores, aullaban. La suerte de grumetes, de ingleses algodones y de trigos flamencos me dejó indiferente. Terminado el estruendo con mis tripulaciones, los ríos me dejaron descender libremente. Era invierno, en coléricas, rompientes marejadas, más sordo que el cerebro de niños bulliciosos. Escapé. Las penínsulas que huyen, desancladas, no han sufrido en sus viajes caos más victoriosos. Hasta aquí, a ver, hagamos un pequeño breve espacio para no cansarnos con toda la potencia de este poema. Es muy interesante cómo el poeta se siente una embarcación, se siente frente a una aventura, y esta parte que dice, escapé, las penínsulas que huyen, desancladas, no han sufrido en sus viajes caos más victoriosos. Hay una idea del viaje, ¿no? Las penínsulas que huyen. Y será este poeta una península que huye, será la poesía una península que huye, o un río que huye. Y luego dice, bendijo la tormenta mi despertar marino, en las olas que arrastran sus víctimas ignotas, en las olas que arrastran sus víctimas ignotas. Interesante imagen. Dancé como un liviano corcho en un remolino, sin añorar los ojos de los faros idiotas. Dulce como es un niño la fruta no madura, penetró el agua verde mi coraza de pino, dispersó timón y anclas en la corriente impura, y me lavó de vómitos y de azulosos vinos. Interesante cómo se desborda el poeta, cómo se desborda la poesía, y cómo la poesía, como una especie de fruto, entra dentro de la, cito al poeta, penetró el agua verde mi coraza de pino. Cómo la poesía entra en nuestra mente, o en todo caso, entra dentro de esa embarcación. Bueno, es una interpretación que doy. Y luego dice, me bañé desde entonces en el poema grave del mar, hirviente de astros, lactacente y helado, tragando el azul verde donde, encantada nave, baja, lívido, a veces un pensativo ahogado, donde ritmo y delirio, bajo fúlgidos soles, coloreando de pronto la azulez de los mares, más inmensos que liras, más fuertes que alcoholes, fermenta el amor, cardenos sus amargos lunares. Vemos una convulsión tanto en el sonido que nos transporta a este movimiento del mar. Acordémonos que este poema se llama El barco ebrio.
el barco ebrio, ¿no? De nuestro homenajeado esta noche, Arthur Rimbaud. celebrando los 166 años de Arthur Rimbaud. en la ciudad de Lima. Yo soy Julio Barco, para todos saludos y seguimos leyendo el poema entonces. Y nos quedamos en me bañé desde entonces en el poema grave del mar, hirviente de astros, lactacente hilado, tragando el azul verde, donde encantada nave baja lívido, a veces un pensativo ahogado, donde ritmo y delirio bajo fúlgidos soles, coloreando de pronto el azulez de los mares, más inmensos que liras, más fuertes que alcoholes, fermenta el amor, cárdenos sus amargos lunares. Vi cielos reventados de rayos, marejadas, resacas y huracanes. En el nocturno abismo vi el pueblo de palomas, de auroras exaltadas. Vi a veces lo que el hombre creyó haber visto él mismo. Vi el sol bajo manchado de místicos horrores, con sus coagulaciones violetas y lejanas. Tales en las tragedias antiguas los actores, teñir olas que huyen con temblor de ventanas. Soñé en la noche verde con nieves infinitas, besos que hasta los ojos del agua se levantan, con la circulación de sabias inauditas y el despertar azul de fósforos que cantan. Varios meses, lo mismo que locas vaquerías, seguí el mar al asalto de arrecife enigmático, sin pensar que los claros pies de las tres Marías pueden forzar la jeta del océano asmático. Hasta aquí nos paramos un ratito y estamos leyendo, para los que recién se conectan y para los que siguen escuchando la grabación, estamos haciendo un homenaje al poeta, al gran poeta de El barco ebrio. Y nos quedamos en esta parte que dice algo muy interesante, ¿no? Varios meses, lo mismo que locas vaquerías, seguí el mar al asalto del arrecife enigmático. Vemos ya cómo el poema, cómo la idea del barco ya va abriéndose del viaje, al movimiento, ¿no? Que va encontrando, pues, en el camino el mar, va encontrando, pues, el infinito, el océano asmático, ¿no? Hermosa esa imagen, ¿no? Océano asmático. Y luego dice, sabed que he descubierto fantásticas floridas, que mezclan flores y ojos de animales extraños, con piel de hombre, arcoíris tendidos como bridas bajo el confín del piélago sobre glaucos rebaños. He visto fermentarse grandes pantanos, cesa donde un leviatán muerto se pudre a la alborada, derrumbamientos de aguas en la paz de la siesta, lejanías que ruedan abismos en cascada, glaciares, blancos soles, cielos en ascuas, frescas olas, atolladeros en golfos profundos. Vemos cómo hace un recuento de cómo él va viajando, ¿no? Miren, glaciares, blancos soles, ¿no? Glaciers, soleils de Argel, Flot Nacruz, cielos de Braises, ¿no? Frescas olas, atolladeros en los golfos profundos, donde la chinche roe serpientes gigantescas caídas de los árboles entre aromas inmundos. A los niños querría mostrar esas doradas de la onda azul, los peces de oro, peces cantantes. Miren, en su viaje encuentra peces cantantes, meció la espuma de albas flores, mis desancladas, y me sentí en los vientos alado por instantes. El mar, mártir cansado de polos y ecuadores, cuyo sollozo dulcemente me balanceaba, me invadía con claras lenguas de oscuras flores. Yo como una mujer de rodillas quedaba, peninsular flotante, mecía en mis costados querellas y excrementos de pájaros chillones. Interesante esa idea, ¿no? Excrementos de pájaros chillones. Y a través de mis frágiles amarras, los ahogados descendían, queriendo dormir a reculones. Yo, hacia el éter sin aves, les cheveus des ansés, por el viento lanzado, barco perdido,
bajo greñas de las bahías, cuyo casco ebrio de agua nunca habrían pescado, monitores, veleros de Hansas ni saetías. Hay un viaje ahí mental profundo, ¿no? Libre, humeante, cargado de neblinas violetas, yo que horadaba el cielo rojizo como un muro en que exquisito almíbar para buenos poetas dejan el sol sus líquenes, su costra el azul puro. Esta parte me gustó cuando la leí, esa idea de exquisito almíbar para buenos poetas, ¿no? Y lo que dice, ¿no? Dice, yo que horadaba el cielo rojizo como un muro, en que exquisito almíbar para buenos poetas dejan el sol sus líquenes, su costra el azul puro. Interesante esa idea de cómo los poetas pueden de alguna forma consumir, absorber esa mirada de lo, llamémosle, natural, de lo celeste, del cielo rojizo como un muro. Y luego, yo que manchado de astros eléctricos huía, planchón loco, escoltado de hipocampos marinos, cuando Julio, con tórridos estacazos hundía, entre ardientes embudos cielos ultramarinos, yo que temblaba oyendo gemir a 30 leguas el celo de Bemontes, y Mael tome secretos, hilando las quietudes azulosas, sin treguas. Añoro a Europa y todos sus viejos parapetos. Vi islotes, archipiélagos siderales y tierras, cuyos cielos dementes se abren a la aventura. En esas noches vacuas duermes y te destierras, oh pájaro de oro, vitalidad futura. Bueno, esta pregunta es muy interesante, ¿no? Vitalidad futura. Y para terminar este poema, El barco ebrio, un poema como ustedes pueden ver, largo, un poema que es más de 5 páginas, que es el poema que abre pues, el viaje lírico de este poeta francés. Y para terminar, los últimos 3 párrafos que dice, más ya he llorado mucho, los soles son amargos, las lunas son atroces, y el alba es infecunda. El agrio mar me ha henchido de embriagantes letargos. ¡Ay, que mi quilla estalle y que el mar me hunda! Esa idea, ¿no? de estar en el mar, en alta mar, que puede ser el viaje del poeta, y estar en ese estado de lanzarse al mar y de inmolarse incluso, ¿no? Y dice al final, si busco agua de Europa, es solo el bache helado y negro en el que, a veces, en la tarde aromosa, grávido de tristeza, un niño acuclillado arroja un barco frágil como una mariposa. Ya, mar, no puedo, en medio de tus lánguidos juegos, robar su estela a barcos que cargan algodones, ni vender el orgullo de banderas y fuegos, ni bogar ante horribles pupilas de pontones. Y bueno, este es el poema El barco ebrio, traducido al español. Ustedes pueden leer el poema en su versión francesa en internet, está online. Albert Camus decía que la revuelta de este poeta era la del hombre rey sobre la tierra sin dioses. Luego vamos a ver también que porque algunos otros autores dicen de este poeta lo siguiente, ¿no? Justo el sábado me encontré con un amigo que me escribió un diccionario de autores muy interesante y ahí pues encontré algo más sobre este poeta y les voy a leer algo más que justamente es lo que decía su hermana. Miren su hermana Isabel, la hermana de Arthur Rimbaud. Tenía también esas palabras sobre su hermano que muere, pues, como les contamos, con una gangrena que primero se lleva una de sus piernas y luego lo mata. Y dice, a pesar de haberse aventurado en esferas prohibidas, a pesar de haber comido el fruto prohibido, Rimbaud no se ha condenado. Supo huir siempre a tiempo del gran peligro. Diría incluso que de haber violado las costumbres le ha confirmado en su misión providencial que fue, como se sabe actualmente, empujar las almas privilegiadas hacia Dios.
y luego la absoluta convicción de que integraba los planes del Altísimo, el que este elegido se vistiera en tierra con los oropeles de la incredulidad para demostrar mejor a los hombres la futilidad de su oposición contra la potencia eterna. Es interesante cómo la hermana termina con una idea religiosa sobre este poeta, ¿no? Y es una idea que también va a tener poetas como Claudel, ¿no? Que van a hablar sobre, por ejemplo, Claudel tiene una idea que va a encontrar muy relacionada a que la poesía de este poeta nos lleva a Dios, nos lleva al silencio. Bueno, ustedes van a poder investigar más sobre esto. Y, por ejemplo, algo más también que me pareció interesante, lo que dice por acá Thibaudet, dice, Rimbaud ha resuelto el problema teniendo la verdad en su cuerpo y solo viendo como real lo que coincidía con las sensaciones, con los placeres y con las penas, las alegrías y las tristezas de ese cuerpo individual. El sueño, lo que no se experimentaba inmediatamente, no contaba más para él. La poesía era sencillamente la palabra. El ruido, la gloria, era la nada. Lo que existía era un cuerpo. Interesante la idea que nos plantea Thibaudet, el cuerpo, del cuerpo, del lenguaje, que no era en este poeta más que su propio habitar, su propio ser. Y vamos a terminar este homenaje entonces por los 166 años. Vamos a leer finalmente ya ustedes pueden ustedes buscar sus poemas, están en internet, pueden bajarse muchos de sus libros, pueden bajarse estudios. También yo estuve leyendo hace tiempo, me acuerdo, estuve leyendo un texto de Pichon, en francés. De hecho hay bastante escrito sobre él. Es un personaje, es un autor ya celebrado, a pesar de lo polémico que fue en su momento. Camus dice de él, por ejemplo, que no fue el poeta de la revolución más que en su obra. Su vida, lejos de legitimar el mito que ha suscitado, ilustra solamente una lectura objetiva que de las cartas de Harald basta para demostrarlo, una aceptación del peor de los nihilismos existentes. Interesante. Y luego también por acá René Vig dice, la carta del vidente está enteramente escrita bajo el signo de la gran tradición oriental que llegó a través de los misterios órficos hasta la antigua Grecia. Esta filosofía constituye la trama sobre la cual ha tendido sus frases. No se trata hasta aquí de una visión literaria de la vida, como creyeron comprender hasta ahora los comentaristas de este poeta, sino de una contemplación metafísica del absoluto. Entonces, como ven, hay opiniones compartidas, hay opiniones que hablan de que en realidad la búsqueda de este poeta es una búsqueda profundamente mística, ligada al orfismo, que es una tradición, como yo les contaba, griega, y hay otros que más bien miran en él pues una revuelta contra la burguesía, contra la vida moderna. Recordemos que él vive pues un estado continuo de rebeldía, de desacato, de no pertenecer, de no aceptar, de estar en contra de lo establecido, ¿no? Y bueno, para terminar, les voy a leer este poema que también me gustó mucho, que también pertenece a la antología que hace. Esta antología es muy buena, si pueden, consíganla. Es una antología de la poesía francesa de Andrés Hollin, que tiene bastante de comentario. También hablaba de Saint-Jean-Pers, por ejemplo, por ahí. Vamos a ver bastantes, Mallarmé, varios poetas. Y les voy a leer el poema Canción de la más alta torre. Y dice, juventud vencida, por ocio y pereza, por delicadeza, yo perdí mi vida. Que llegue la hora en que un alma herida
de otra se enamora. Yo me he dicho, olvida, que nada te inquiete, nada te promete, dichas de otra vida, con nada se inquiete tu vida escondida en dulce guarida. Ya tanto he esperado que al fin he olvidado temores y penas. Al cielo han volado, recordando apenas la sed apagado, la luz de mis venas. Juventud vencida por ocio y pereza, por delicadeza, yo perdí mi vida, que llegue la hora en que una alma herida de otra se enamora. Y como dice nuestro celebrado de hoy, Arthur Rimbaud. que llegue la hora en que un alma herida de otra se enamora y que la poesía, pues, de este autor, bueno, no hace falta ni siquiera recomendarlo, se lee muchísimo, se comenta muchísimo y hay mucho diálogo sobre él. Para terminar, simplemente contarles que recuerdo mucho, por ejemplo, lo que contaba, lo que escribía Enrique Lin, que es un poeta también chileno. Él hablaba de que para lograr, digamos, el genio que tuvo este poeta, tuvo de seguro, tuvo que pasar muchas horas estudiando, muchas horas leyendo, muchas horas de ejercicio literario, ¿no? Para llegar a despreciar la literatura. Entonces yo creo que, a modo de conclusión, simplemente quiero cerrar con la idea de rebeldía que nos deja de estar contra lo establecido, pero desde una bitácora casi erudita, desde una bitácora que no está pues simplemente en el insulto no sé, en lo más somero, sino es una rebeldía desde las raíces, aguda, que incluso en nuestro siglo celebramos. Y de hecho, no se podría pues llegar a ese tipo de crítica, no se podría pues llegar a ese tipo de juicio de la nada, ¿no? Es imposible pensar que este poeta nació genio, tuvo que formarse y de hecho tuvo la genialidad de tener el talento predispuesto para llegar más rápido, de repente entender el, 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 lo detrás de la poesía, porque igual la poesía es un viaje, ¿no? Y hablando de Javier Eraut, ustedes saben que este poeta Javier Eraut también escribía, ¿no? Que la poesía es un oficio difícil, ¿no? Que se gana o se pierde a través de los años. Igual, es increíble pensar que este poeta escribe una gran épica, una gran obra, y luego deserta de ello y cambia su vida. Sin embargo, lo recordamos hoy, no solo por esa vida indómita, sino básicamente por su obra que dentro de lo que es la literatura, la poesía, que incluso luego de que él lo desertara, siguió escribiéndose. Un detalle curioso que ahora observaba era que justamente las iluminaciones son de 1880, por ahí, y no, antes, pero 15 años después aparece, por ejemplo, Rubén Darío, ¿no? Entonces empieza, como yo les contaba, otra etapa y van a seguir creciendo otros poetas. Entonces es importante entender eso que él llama la iluminación, buscarla en su poesía y fundirse en su lenguaje. Y esa idea, ¿no? Esa idea de yo es otro, que es muy interesante, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el yo que usa el poeta cuando poetiza? El yo con el cual vive, el yo con el cual escribe, el yo que puede cambiar. ¿Cuáles son los límites del yo? A la larga todos tenemos una especie de ser interior y este poeta nos está invitando a abrirnos a los ilimitados mares de la poesía, ¿no? No quiero terminar sino contándoles que pueden seguir escuchando lo que transmitimos en nuestras páginas, lenguajeperú.p, en YouTube también pueden ver, hicimos un homenaje a Enrique Veraste hace poco, justo en la mañana cuando empezábamos ese homenaje, el poeta Ángel Garrido, un poeta de Hora Cero, que es un grupo de 70, peruano, comentaba algo muy importante, que ellos eran lectores de este poeta, ¿no? Y vamos a ver que en la cultura peruana, Arthur Rimbaud. sueño tiene mucho de sus letras,
Entonces ya forma parte un poco de nuestra sensibilidad. Y bueno, terminamos con este homenaje y vamos a dejarlos con el encuentro de su poesía. Que sea hasta una siguiente oportunidad conmigo. Yo soy Julio Barco y que tengan todos una gran noche.